bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast donde hablamos sobre psicología de marca, tecnología creativa y comunicación digital. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101. Ya saben, aquí hablamos de tecnología, hablamos de negocios digitales, negocios, comunicación digital, tecnología de varios tipos. Y hoy nos vamos a salir un poquito de la normalidad que tenemos en este podcast. Y vamos a hablar de un tema que a mí me parece bien importante. Entonces, mire ese vaso de los Santos de Nueva Orleans. Salud, salud. Eso es todo, eso es todo. No, pues y por eso aquí el maestro Carlos Ortega me cae súper bien, nomás por eso. Bueno, eso se agrega. Pero de lo que quiero hablar con Carlos, que ahorita se los voy a presentar y él también va a hablar de él, es de su negocio Coach Fiscal y PLD. Y salimos un poquito de esto porque hace unas semanas platicamos de lo que es un negocio. Y me parece muy interesante todo este tema de, pues, todo el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la fiscalización, etcétera. Yo le estoy diciendo bastante mal para que él lo diga bonito y lo diga bien como debe ser. Y me corrija porque la verdad es un tema bien interesante que últimamente he estado viendo mucho en mis redes sociales, mucha gente haciendo mención de este tipo de cosas. Y la verdad me parece muy interesante que invitar a Carlos a que nos hable de esto y otras cosas que hace también dentro de su empresa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias. Pues bien. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Hombre, muchas gracias porque déjenme decirles que es un gran Linuxero. Red Hat me parece. Cero, así, Y es aficionado, aficionado. Sí, no, bueno. entusiasta. Entusiasta y además de los Santos de Nueva Orleans. Cuéntanos, primero cuéntanos de ti un poco, cuéntanos del despacho, pero también cuéntanos de esta otra parte de todo esto de la procedencia ilícita, bueno, cómo se fiscaliza pues cuéntanos todo eso. Sí, con gusto. Pues mira, yo soy Carlos Ortega Polanco, me dedico a la consultoría fiscal y en prevención del lavado de dinero, ¿no? Eso es. Que a menudo se confunden porque, primero porque es la misma autoridad, ¿no? El SAT la que ve ambos temas, aunque son diferentes materias, ¿no? Y luego también, bueno, muchos de los que nos dedicamos a la prevención del lavado de dinero venimos del lado fiscal, ¿no? Y desde ahí lo estamos abordando, ¿no? Entonces, pues mucha gente cree que es parte del cumplimiento fiscal, ¿no? Todo lo de prevención de lavado, ¿no? Es todo un régimen, ¿no? Que hay en México, pero sí es una materia diferente, ¿no? Pues bueno, justo de eso pues les puedo platicar, ¿no? Yo estuve más de 20 años en el SAT trabajando, fue también oficial de cumplimiento en Intuit QuickBooks, que bueno, desgraciadamente cerró operaciones en México, entonces ya ahorita estoy por mi cuenta, entonces, por un lado, como les decía, pues veo toda la parte en materia fiscal, ¿no? Doy el coaching fiscal consiste justamente en darle las herramientas a mis clientes para que ellos tomen las riendas de su situación fiscal, ¿no? Ese es como que el principal servicio, ¿no? Porque todo el mundo dice, siempre que me lo haga el contador o que me lo haga alguien más y luego ahí vienen los problemas, ¿no? Conozco infinidad de casos, ¿no sabes? De gente que me dijo, ay, no es que mi contador me dijo que sí me había presentado mis declaraciones y resulta que no, o incluso gente que le da el dinero al contador para que pague sus impuestos y el contador se lo queda, ¿no? Y digo, y no hay nada de malo, o sea, no tengo nada contra los contadores, yo creo que es una profesión muy noble, ¿no? Claro. Este, pero bueno, yo creo que es importante que los dueños de los negocios sepan cómo lidiar con los contadores o cómo pedirles cuentas, ¿no? O sea, no es nada más, no es nada más, no es delegar no es desentenderse, ¿no? O sea, Ujú. delegar es compartir la responsabilidad. Entonces, en ese sentido, es importante que quien está a cargo de una empresa, ¿no? Aunque tenga su despacho contable interno, bueno, departamento contable interno o un despacho contable
externo, pues sepa, ¿no? Sepa qué es lo que está haciendo, ¿no? Tenga las herramientas y sepa también cuál es el alcance de los servicios de los contadores, porque luego le quieren colgar cualquier caso, cualquier cantidad de milagritos, ¿no? De actividades que no les corresponden a los contadores, ¿no? Y entonces, digamos, esa es la parte de coaching fiscal. Doy consultoría fiscal en general, de todo tipo, ¿no? Les ayudo a resolver, ahorita está muy en boga el tema del beneficiario controlador, ¿no? Que es una nueva obligación que salió el año pasado, que es para todas las personas morales y que, pues, el incumplimiento, ¿no? Pues el no identificar a un beneficiario controlador, pues, de cada persona moral, pues sí lleva sanciones de 1,5 millones a 2 millones de pesos, ¿no? Por beneficiario. Y ahorita el SAT ya está afilando cuchillos para vigilar esa obligación, ¿no? Oye, un poquito, perdóname que te interrumpa, pero Sí, sí, sí. me llama mucho la atención esto que dices que tendemos a delegar y desentendernos con los contadores de eso. Y digo, es una corresponsabilidad que tenemos. A lo mejor una, primero porque no nos gusta o no queremos saber, o mira, ahí te paso también el dinero, hazte tú bolas. Y ya cuando recibes en tu correo electrónico las notificaciones de, por favor, cumpla con sus obligaciones fiscales. Y, pues, no lo había hecho ya el contador. Pero además, muchas veces, Exactamente. por ese lado, digo, nosotros que queremos así, hazte tu cargo de esa cosa, yo no quiero saber, tú nada más dime cuánto va a ser y punto, ¿no? Pero también por el otro lado, yo he conocido de contadores que te dicen, no, hombre, tú no te preocupes, yo te administro absolutamente todo, yo nomás te voy diciendo cuánto hay que pagar, pero tú no te preocupes. Eh, Va como en estos dos lados, ¿no? Como para querer mantener el cliente Sí. y los clientes, pues lo que queremos es no tener nada que ver con ellos, ¿no? Sí, claro, posiblemente, solo así que al cliente lo que pida, ¿no? O sea, si hay un mercado de clientes que no quieren saber nada, que quieren desentenderse, pues siempre va a haber gente que va a estar dispuesta, ah, sí, no te preocupes, desentiéndete, yo me hago cargo de todo, ¿no? Y, o sea, muchos de ellos lo hacen bien, de buena fe, ¿no? Y su trabajo honestamente, otros no tanto, ¿no? O a lo mejor no les alcanza luego el tiempo, no se hacen demasiados clientes y luego ya andan, o sea, no es por mala leche, pero pues también luego no descuidan a algunos clientes, ¿no? De todos los que les pagan muy poquito, dicen, nada, no vale Sí, tanto la pena, ¿no? se vuelve un tema increíblemente complejo. ¿Y qué haces tú, por ejemplo, como coach fiscal cuando pues, te encuentras con este tipo de situaciones? Pues mira, o sea, cuando doy coaching fiscal, pues es básicamente que entiendan, ¿no? O sea, en qué consiste el cumplimiento de obligaciones, ¿no? O Exacto. sea, a lo mejor no tienen que conocerse las leyes a fondo, ¿no? Pero sí, a grandes rasgos, oye, pues el ICR pues funciona así, el IVA funciona así. Oye, las declaraciones las puedes consultar así. Mucho también es un coaching tecnológico en algunos casos, ¿no? ¿Ok? De las herramientas tecnológicas del SAT, ¿no? O sea, hay muchas cosas o sea, que parecen así súper complicadas, pero nada más es meterse al saber cómo meterse al sistema, ¿no? Decir, ah, pues mira, sí está presentada mi declaración, ¿no? O no está presentada, o cuál es el saldo a favor, de dónde saco una línea de captura, qué tipo de cosas, cómo hacer una factura, ¿no? O sea, yo conozco personas físicas que le encargan a su contador que les haga una factura, o sea, realmente, ¿no? Dices, si tienes una ferretería, ¿no? Y que pues estás ahí vendiendo un volumen importante, pues es bueno, pues sí, o sea, que hay alguien especial que se dedique a facturas, ¿no? Pero si facturas 2, 3 veces al mes, ¿no? Realmente necesitas pagarle a alguien más para tener una factura, ¿no? Y ahorita nada más que hay muchas herramientas también, ¿no? Para facturar, no está la herramienta gratuita del SAT, hay unos que llaman, los que le llaman PACS, ¿no? Que son proveedores de certificación, están autorizados por el SAT para servicio de facturación, de timbrado, ¿no? Y se conectan con las bases de datos del SAT en tiempo real. Ujú. Entonces, y generalmente esas herramientas son un poco más sofisticadas que la que tiene la gratuita del SAT, ¿no? Claro. Tiene más monerías, lo puedes integrar con tu contabilidad, ¿no? También depende de cuándo quieras pagar, ¿no? Pero bueno, todo eso es parte, ¿no? Que si tienen su firma electrónica, que conozcan, que sepan consultar la vigencia de su firma electrónica, ¿no? O sea, muchos le tienen que pedir a alguien, a veces hasta le pagan a alguien hasta que le diga, ah, no, sí, ya venció su firma, o vence en 2 meses, ¿no? Cuando pues es nada más darle doble clic
al archivo del certificado y ahí te arroja la vigencia, ¿no? Ok, pues es que creo que también tiene mucho que ver, digo, yo desde mi muy personal punto de vista, pues siempre le he tenido miedo al SAT, porque pues ya he pasado algunas cosas ahí muy extrañas, y de pronto, pues sí, yo no lo sé, sé de muchas cosas, pero eso me causa como todo eso, y entonces, pues es la contadora que sí lo sabe, porque además, no sé, lo platicamos creo que en la reunión anterior. Pues mucha gente empezó a ver estos videos de contadores que ponían estos tutoriales en TikTok de cómo hacer tu declaración anual. Y de pronto, pues, se encontraban con que tenían estas multas de hasta 20,000 pesos porque, pues, habían llenado completamente mal la declaración, ¿no? Sí, exacto. Sí, eso es justamente, ¿no? O sea, porque es tan complejo también todo el tema de los impuestos, ¿no? Sí. Que luego, o sea, no hay como un caso genérico, ¿no? Que aplique para todos. Entonces siempre va a haber minucias, el diablo está en los detalles, ¿no? Sí. Entonces, digo, ahora es que sí, que puedan cumplir con viéndola por un video de TikTok, depende de quién, ¿no? Pero pues sí, o sea, hay que tener sí, sí hay que tener como una idea, ¿no? De por dónde, de cómo presentarla. Ahorita, bueno, la anual ya también es muy sencilla, ¿no? O sea, la anual ya viene precargada, ya te da un chorro de información, o sea, tampoco es para tanto, ¿no? Pero es cuando de repente se anticipan algunos, ¿no? Se dio mucho este año, que la declaración anual de 2022 la habilitaron hasta el 1 de abril de este año, ¿no? Entonces, Ujú. muchos que ya querían su devolución, que ya se les pusían las habas, ¿no? Entonces entraban a prestar la declaración anual de 2022, ¿no? Pero antes, en marzo, ¿no? Y está disponible, pero para, solamente para aquellos contribuyentes que hayan fallecido, ¿no? Porque ahí el ejercicio termina anticipadamente. Entonces, digamos, ahorita la de 2023, en teoría se presenta hasta el próximo año, hasta abril del próximo año, pero ahorita ya se puede presentar si un contribuyente fallece, no por ser albacea, o puede presentar la declaración por terminación anticipada del ejercicio, porque el ejercicio 2023 termina el día en que fallece esa persona. Entonces, muchos estaban presentando el anual de 2022, pero por fallecimiento, ¿no? Entonces, eh, pues sí fue parte del caos, ¿no? Que luego también se quiere ir Sí, libre, también y también pues, a ese tipo de gente le ayudo, ¿no? Porque también tiene la voluntad, ¿no? De hacer las cosas, de hacer por su cuenta, pero bueno, a lo mejor nada más con un poco de guía ya pueden ellos tomar las riendas, ¿no? De su situación fiscal, que es uno de los servicios que yo les ofrezco. sí, y bueno, ahorita que decías del beneficiario, no, Beneficiario controlador. beneficiario controlador, que eso me contabas que es algo que empezó hace 1 o 2 años. Entró en vigor para fines fiscales desde el año pasado, Ok. ¿no? Y eh, esto viene de una serie de mejores prácticas y recomendaciones que hace un grupo que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, el Ujú. GAFI, que emite recomendaciones a los países para que implementen medidas para combatir tanto el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo. Pues, en Ya. la ley antilavado ya tiene más tiempo, ¿no? Que ahorita ya hablaré del tema de prevención del lavado, pero ahí en la ley antilavado está para que quienes realizan actividades vulnerables identifiquen al beneficiario controlador de sus clientes. Ujú. Y por otro lado, en el Código Fiscal se estableció que las personas morales deben identificar a sus propios beneficiarios controladores, ¿no? Ok. Es decir, quién tiene el control de la empresa, quién toma decisiones, quién impone a alguien una decisión en la asamblea de accionistas, o quién tiene más del 15% del capital con derecho a voto, o en última instancia el administrador único, quien sea a cargo del órgano de dirección de la empresa, ¿no? Pero Ujú. siempre va a haber por lo menos un beneficiario controlador que es persona física en cada persona moral, siempre, ¿no? Los notarios también ya tienen la obligación de que cuando constituyen una persona moral, tienen que también identificarle a su beneficiario controlador. Y luego también muchos se confían porque dicen, pues ya me lo hizo el notario. No, si fuera esa obligación del notario, aparte tú tienes tu propia obligación de tener documentado a tu beneficiario controlador firmado por el administrador único, ¿no? Y con toda la documentación soporte
que pide el SAT, y eso como que forma parte de la contabilidad, ¿no? Hay que tener un procedimiento de control interno para identificar cuando haya un cambio en la estructura accionaria que lleve a que haya un nuevo beneficiario controlador, ¿no? Entonces, o deje de estar algún. Entonces, todo eso, pues pues es una talacha administrativa importante, ¿no? Y legal, no sé, hay que saberle por dónde, Claro. y esa es una de las cosas también, ¿no? Que luego muchas dicen, pues es que pues es fiscal, pues que lo lleva el contador, ¿no? Cuando no es un tema contable, ¿no? O sea, lo fiscal es mucho más amplio que la contabilidad, ¿no? Ok, vamos a empezar por definir qué es el beneficiario controlador, quién es, qué funciones hace dentro de una empresa y luego qué tipo de empresa es la que puede tenerlo. Porque de pronto me imagino un SC o un SADCB, pues un SC seguramente no tenga tantos ingresos como para tener que pasar por ese proceso, o a lo mejor sí, no lo sé. Fíjate que sí, aplica a todas las personas morales. Ahí el Código Fiscal no hace distinción, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes, aunque sean con fines no lucrativos, incluso hasta para fideicomisos, ¿no? También lo maneja que no tienen personalidad jurídica propia, pero se dice, bueno, quiénes son las personas que reciben el beneficio del fideicomiso, ¿no? Los fideicomisarios en algunos casos. Ok. Entonces, el beneficio controlador o sea, es esa persona que en primera instancia se beneficia del negocio, ¿no? Esto está también como diseñado para detectar si hay prestanombres, ¿no? Ya. Entonces, digo, no falta alguien que dice, pues yo tengo aquí 3 millones para crear una empresa, pero no quiero aparecer yo, entonces le pongo a mi chofer, ¿no? Que salga como socio, ¿no? Pero bueno, ahí yo soy el beneficiario controlador, ¿no? O sea, yo me estoy beneficiando del negocio y en las empresas yo voy a imponer decisiones y demás. No todas las empresas son así, entonces, o sea, en esos casos hay otra serie de elementos a considerar, o sea, si no hay alguien con esas características, una persona física, bueno, entonces, ¿quién ejerce el control, no? O sea, de la persona moral, o sea, Ujú. ¿quién toma las decisiones en la asamblea de accionistas? Muchas veces es a lo mejor el patriarca de la familia que la fundó y a lo mejor ya no tiene acciones, ya se las pasó a sus hijos, pero pues él sigue imponiendo decisiones, ¿no? O sea, él se presenta a la asamblea de accionistas y dice, vamos por acá y por ahí se alinean todos, ¿no? Entonces, ese es un beneficiario controlador, ¿no? O quien tenga el 15% de participación en la persona moral, también se considera beneficiario controlador. O sea, todos los que tengan más del 15%. Y a Ok. todos hay que documentarlos. ¿Y cuál es la actividad principal de ese beneficiario controlador? Digo, independiente del beneficio, pero y que tome decisiones. Es, Ajá. Digamos que no hay como algo, un rol activo, ¿no? O sea, que dices, soy beneficiario controlador, ahora tengo que darme 3 marometas en frente del SAT, ahí en la Alameda, no. El- o sea, simplemente se tiene que identificar, ¿no? O sea, la persona no tiene que tenerlo identificado, documentado, ¿no? ok, Toda su documentación, soporte, para que cuando llegue el SAT a solicitarlo, se le tiene que entregar. Yo sé de buena cuenta que el SAT está empezando a armar un padrón de beneficiarios controladores, ¿no? Entonces, es muy probable que llegue así el escopetazo, ¿no? De requerimientos de beneficiarios controladores seguramente por buzón tributario, ¿no? Porque pues, eso es mucho más barato para el SAT, ¿no? Dice, a ver, a todas las personas morales, mándenme su beneficiario controlador, ¿no? Y ahí pues, va a tener 15 días para cumplir, si no, pues van a, eh, pues, multita de 1,5 a 2 millones por cada beneficiario no identificado y documentado. ok, Entonces, sí es algo o sea, que sí hay que ponerle la debida atención, ¿no? O sea, o sea no es una multa tradicional de las de 14, 20 mil pesos, ¿no? Que a lo mejor por presentar tarde una declaración por el SAT, ¿no? O sea, ya es otro rollo, ¿no? no sé ya. ¿Y cuál es el objetivo de hacer este padrón, este ejercicio, de poner al controlador beneficiario, identificarlo, etcétera? Pues, mira, como te decía, esto viene de las recomendaciones del GAFI, ¿no? Del Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual México es parte. Y además México llega tarde al GAFI, ¿no? Eh,
porque el Gafi se fundó por ahí de finales de los 80s, ¿no? Y hay otro grupo que es el grupo Egmont, que agrupa las unidades de inteligencia financiera, que se funda en el 95. Una recomendación del Gafi es tener una unidad de inteligencia financiera, ¿no? Que cada país. México la crea en 2004, ¿no? Pero la ley antilavado se crea hasta 2012, ¿no? Entendió, 2013. Entonces, sí, va un poco tarde, no ha cumplido bien cabalmente con todas las recomendaciones del Gafi. Ha mejorado algunas, pero muchas, luego es nada más para taparle el ojo al macho, ¿no? Eso casi ni se da en este país. Y entonces, pues una de las cosas que dijeron como, bueno, no basta con que esté en la ley antilavado, vamos a meterlo como una obligación fiscal para que todas las personas morales, aunque no se dediquen a una actividad vulnerable, de las definidas en la ley antilavado, o sea, todas tengan identificado a su propio beneficiario controlador. Y entonces la idea pues es tener un padrón de beneficiarios controladores con el cual puedan ya amarrar muchas cosas más, ¿no? Ahorita ya se tiene, por ejemplo, ya empiezan a identificar a los socios y accionistas, pero no todos son, pero los beneficiarios controlados no necesariamente son socios, ¿no? Entonces con eso quieren ver, bueno, a ver, Antonio Salgado es beneficiario controlador de 8 empresas, ¿no? A ver qué empresas son, cuántos años tienen, ¿no? Entonces empezar a hacer ese tipo de inteligencia, ¿no? Y además compartirla, ¿no? Porque también la pueden solicitar de otros países. Entonces, y eso se puede compartir en el margen de los tratados para los tratados de intercambio amplio de información, ¿no? Que tiene celebrado México. Entonces, sí, de hecho toda nuestra información fiscal se comparte con otros países. Con otros países. Oye, y pues, da terror, ¿no? De por sí ya nada más escuchar, se comparte tu información en otros países, pero inclusive no importa el objetivo con el cual se comparta, siempre como que da esa cosita, ¿no? Sí, claro. Sí, no, en principio se comparte con las agencias de impuestos, ¿no? Como el IRS en Estados Unidos, ¿no? Y buscando también, pues con la globalización, pues hay que rastrear el dinero por todos lados, ¿no? Es como el fin. Y ahora, todo este tema de antilavado, ¿cómo es que se da? Porque, bueno, ya dices, no es un tema, aunque es un tema fiscal, no es un tema necesariamente del contador, sino más bien va un poco más allá de las actividades que tiene el contador. ¿Un abogado, tal vez? Sí, puede ser, ¿no? También puede ser un contador, ¿no? Hay contadores que sí se meten, o sea, que incluso se certifican, ¿no? En protección del dinero por parte de la unidad de inteligencia financiera, que hace certificaciones para todo lo que es el sector no financiero, ¿no? Todo lo que se llaman actividades vulnerables, desde casinos, empresas que se dedican a préstamos de mutuo, ¿no? Que sin ser el sector financiero, inmobiliarias, agencias de automóviles, más los que se dedican al arte, ¿no? Las galerías de arte, por ejemplo, ¿no? Las que se dedican al blindaje de automóviles, los mismos fedatarios públicos se consideran actividad vulnerable. Okay. Este es todo un régimen de prevención del lavado de dinero. Hay otro que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se aplica para todo sector financiero, ¿no? Va desde los bancos, las casas de bolsa, ¿no? Hasta los centros cambiarios, ¿no? Sofomes, todas esas las controla la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y tienen toda una carga de obligaciones mucho más fuerte, ¿no? Por el sector financiero, ¿no? Que se manejan directamente de la lana. Y del lado de las actividades vulnerables, que es en lo que yo estoy certificado por la UIF, pues es también una serie de obligaciones diseñadas justamente para prevenir, ¿no? Que se laven dinero y quienes se dedican a alguna actividad que por su naturaleza sea susceptible de utilizarse por, por alguien que tiene una actividad ilícita para lavar dinero, ¿no? ¿Y qué es lavar dinero? Pues es tomar un recurso de procedencia ilícita, que puede ser dinero, puede ser un bien mueble o inmueble, ¿no? Y meterlo a la economía, no necesariamente al sistema financiero, meterlo a la economía y darle vueltas, que se llama certificación, y sacarlo del otro lado ya integrado hacia
hacia el beneficiario, ¿no? De ese recurso ilícito, ¿no? Que puede ser él mismo o puede ser alguien más, ¿no? Entonces, o sea, consiste en dar una apariencia de licitud a un recurso que no lo tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Y esto también, pues, digo, no es ocurrencia mexicana, ¿no? Pues bien, deriva mucho de las recomendaciones internacionales, pues es establecer una serie de medidas, ¿no? Administrativas que permiten justamente disuadir, frenar o identificar, ¿no? De hecho, el nombre completo de la ley es Ley Federal para la identificación, Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la ley PIORPI. Entonces, pues una de las obligaciones primarias pues es, oye, ten un manual de cumplimiento, ¿no? O sea, ten así en blanco y negro los pasos que vas a seguir para cumplir con todo el esquema de prevención del lavado, ¿no? O sea, con responsables, ¿no? Perfiles de puestos y tienes ya también tus procesos documentados a ese nivel de detalle, ¿no? O sea, sí es todo un tema administrativo, ¿no? Ese manual es como que el punto de partida, ¿no? También digo que de eso depende también el éxito del cumplimiento. Yo digo que el cumplimiento pues, implica un conocimiento legal, pero ya que sabes qué hacer, es administración, ¿no? O sea, es meterte a procesos, es decir, ¿cómo me voy a organizar yo para cumplir, ¿no? O sea, y eso en cualquier ámbito, no nada más en prevención del lavado de dinero, ¿no? Entonces, bueno, se tiene manual de cumplimiento, luego hay que hay que identificar a los clientes, hay que generarles un expediente único a cada cliente. Y entonces, quienes realizan las actividades vulnerables, ¿no? Y parte de ese expediente único es preguntarle al cliente, oye, ¿quién es tu beneficiario controlador? Entonces, ahí ya, o sea, eso es una primera barrera, ¿no? Decirle, oye, a ver, me vas a dar tu identificación oficial para el expediente, me vas a decir dónde vives, tu comprobante de domicilio, a qué te dedicas, me vas a dar me vas a decir quién es tu beneficiario controlador. Oye, no, que no tengo, no sé. Pues a ver, fírmame, de que no tienes, ¿no? Y eso forma parte del expediente, ¿no? Entonces, luego hay que presentar avisos de ciertas operaciones, ¿no? El detalle pues, es bastante complejo, ¿no? De en qué casos se presentan avisos, pero porque también depende de los montos y otras cosas, pero pues sí, de ciertas operaciones se tienen que dar se tiene que dar un aviso. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, ¿no? Todas las operaciones de compraventa se tiene que dar aviso cuando son de más de 832,000 pesos la operación, ¿no? Está indexado a UMAS y se actualiza cada año. Pero, entonces, todas esas compraventas, pues, o sea, si tú interveniste, ya sea tú fuiste el vendedor o tú fuiste el intermediario, ¿no? Entonces, tienes que dar aviso al SAT para que, a través de la plataforma de antilavado para informar de esta operación y hay que dar todo el detalle de la operación, que tiene un chorro de cosas, ¿no? La ubicación del inmueble, cuándo fue el costo, o sea, mucho más que en una declaración de impuestos, ¿no? Una declaración de impuestos dices, pues gané tanto y ya, y aquí y sí viene, pero todo, ¿no? Con lujo de detalle. Entonces, y luego también hay un esquema de alertas, ¿no? O sea, si el cliente pues tiene una situación medio turbia, ¿no? Que a lo mejor se niega a darte su identificación oficial o algo así, entonces tienes que reportarlo en 24 horas y además negarte a hacer la operación con ese cliente, ¿no? Y todo esto es sancionable, ¿no? O sea, las sanciones bajitas, ¿no? Van de un rango de 20,000 a 200,000 pesos, ¿no? Por incumplimiento. Las sanciones ya fuertes, ya como por no presentar ya un aviso, van de 1 millón a 6,7 millones, acá como está el valor de la UMA este año, ¿no? Entonces, o sea, son ya también sanciones muy serias, ¿no? También está la prohibición de hacer operaciones en efectivo, ¿no? En algunos casos, hay un límite, ¿no? O sea, por ejemplo, el arrendamiento de inmuebles es 333,000, en la venta de inmuebles es 832,000, ¿no? Pero entonces lo más que puedes liquidar en efectivo de la operación es esta cantidad, ¿no? Ya
lo que se pase tiene que ser a través de sistema financiero o de otra forma, ¿no? Cheque nominativo, ¿no? Ya, pero Por ejemplo, este, esos 300,000 pesos o esos 800,000 pesos no es de una tarjeta de débito, me imagino. sí, no, o sea, es en efectivo, ¿no? O sea, la prohibición es no pasarte de ese monto en pagarlo en efectivo, ¿no? Que incluso efectivo se considera llegar al banco y depositarlo a la cuenta del vendedor, ¿no? O sea, eso también se considera operación en efectivo. Entonces tiene que ser transferencia directa, ¿no? Ok. Oye, y ¿hay un monto mínimo, o sea, para que de repente se disparen estas alertas, no sé, por decirte un número así tonto, ¿no? A lo mejor 15,000 pesos o una venta de 20,000 pesos, o a lo mejor un servicio de 5,000 pesos. Inclusive eso podría llegarse a considerar un tema de lavado de dinero. Depende, y ahorita, también por el tiempo no quisiera como saturar de mucha información, ¿no? Pero sí, cada actividad vulnerable tiene umbrales umbrales de identificación, se llaman, ¿no? Es decir, a partir de operaciones de qué monto ya se considera que es una actividad vulnerable y por lo tanto le aplican todas estas obligaciones. Entonces, eh, por ejemplo, en arrendamiento es 166,000 pesos, en joyería es como 83,000 pesos, en venta de inmuebles no hay umbral desde el primer peso, ¿no? Igual los notarios públicos, o sea, Primer peso. el primer peso, ¿no? Que protocolicen la venta de un inmueble, ¿no? Cuestión de fideicomiso, traslativo de dominio, ya están obligados, ¿no? Entonces depende de eso, o sea, si la operación se ubica en esos supuestos, ya alcanzó esos umbrales, entonces sí le aplica pues todo este marco normativo, ¿no? Y entre ellos justamente el límite de efectivo. Ok. Y al límite de efectivo le aplica, o sea, la prohibición es tanto para el que hace el pago como para el que lo recibe, o sea, para los dos. Y en caso de que lo rebasen, la sanción va para ambos, ¿no? Ya. Al igual que hace el pago, pues no realiza una actividad vulnerable, pero igual le aplica la prohibición del efectivo. Ok. Wow, pues está, independientemente de lo complejo que resulta todo esto, pues sí, bien interesante saber que a lo mejor inclusive una actividad muy sencilla pudiera ser susceptible a una investigación por temas de lavado de dinero, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Y además, y si las sanciones administrativas son muy fuertes, ¿no? ¿No? Pero pues eso son administrativas, ¿no? Aquí el tema también es la posible responsabilidad penal, ¿no? Que Claro. pudiera haber, ¿no? Porque o sea, si tú no cumples con una obligación administrativa, ¿no? O sea, no identificas al cliente, no das el aviso de la operación, y resulta que detrás de esa operación pues, sí había dinero de procedencia ilícita, pues entonces ya es un tema penal que se van a ir contra quien hizo esa operación o sea, que inicialmente, ¿no? Contra el cliente, pero también contra quien hace la actividad vulnerable, porque ahí se tipifica como encubrimiento, ¿no? Y tiene la misma sanción que el propio lavado de dinero, ¿no? En el Código Penal. Entonces, o sea, sí no es un tema trivial, ¿no? O sea, que ya la sanción penal también tiene pues, hasta 5,000 días de multa y hasta y de 5 a 15 años de prisión. Entonces, o sea, Sí, no es cualquier cosa. es- Además de las sanciones administrativas, ¿no? ¿Y el compliance? ¿Cómo ves a las empresas y a gobierno en este tema de compliance? ¿Cómo trabajan? Pues mira, justamente aquí se amarra mucho, ¿no? Este tema, ¿no? Creo que México todavía hay un camino que recorrer. Las empresas grandes ya se ve como una tendencia, ¿no? A estar adoptando ya una cultura de cumplimiento Ujú. que va más allá, ¿no? O sea, hay cumplimiento fiscal en prevención del lavado, hay cumplimiento, a lo mejor las empresas farmacéuticas también que tienen mucha regulación, ¿no? El compliance eh, de, por ejemplo, de protección de datos, de tratamiento de datos personales, ¿no? También hay todo un esquema normativo ahí con el que hay que cumplir, ¿no? Y, o sea, no basta nada más con tener el aviso de privacidad, ¿no? Ya publicado en tu página, ya, ¿no? Hay que tener toda una política de privacidad, ¿no? ¿Dónde vas a guardar los datos?
cómo los vas a resguardar, de que alguien más entre a verlos, de que vendan tu base de datos, que tengas un proceso definido para cuando alguien te pida que borres sus datos de tu base de datos, ¿no? Entonces, todo eso, eso es un tema, como te decía, pues el compliance es un tema de administración, ¿no? Es de procesos, ¿no? Ya, o sea, ya cuando sabes qué hacer, ¿no? Pues órale, a ver cómo te organizas, ¿no? Yo creo que un ejemplo muy claro muy sencillo, es con el IVA, ¿no? Tú a lo mejor facturas, ¿no? Y emites una factura y dices, trasladas el IVA, ¿no? Entonces, pues de entrada saber que el IVA no es tuyo, ¿no? Entonces, el IVA el IVA es del SAT, ¿no? Entonces, ¿qué haces con ese 16% que trasladaste? No te pertenece a ti, tú lo tienes que enterar al SAT, ¿no? Entonces, a lo mejor lo puedes bajar con los gastos que tú tengas, ¿no? Y acreditas el IVA que pagaste, pero lo de mientras tienes que guardar ese 16% de esa factura. ¿Y dónde lo guardas, no? O sea, a lo mejor pues, puedes tener una cuenta de inversión a plazo fijo, ¿no? Hasta el 17 del próximo mes, o puedes tener una cuenta independiente, o lo guardas debajo del colchón, o sea, pero sí, o sea, para poder cumplir, ¿no? Para no tocar ese dinero, ¿no? Tú dices, me tengo que organizar, ¿no? Y eso, pues esa administración, no necesitas tener como que un gran, este, un gran conocimiento, ¿no? De las leyes fiscales y de la jurisprudencia en la materia, y ni hacer cálculos muy sofisticados. Eso, pues nada más le trasladé 16% de IVA, pues ese lo separo de alguna forma, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Pero creo que refleja todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque desgraciadamente vivimos en un país sobreregulado. Entonces ya le está reaccionando, ¿no? De que, ay, si me lo piden, pues lo hago. O sea, no te va a alcanzar la vida, ¿no? O sea, como este tema del beneficiario controlador, ¿no? Que ya la misma obligación te dice, hay que tener un procedimiento de control interno para actualizarlo, ¿no? Y entonces, lo mejor es anticiparse, ¿no? O sea, prevenir, ¿no? Tener bien documentada tu operación, no tiene que ser, o sea, o es una empresa pequeña, una persona física, no tiene que tener así procesos así documentados muy sofisticados, pero sí tener como muy claras las líneas, ¿no? De acción, de cómo va a atacar cada obligación que tiene, ¿no? Del lado normativo. Sí. Y en tu experiencia, justamente en este lado normativo, ¿cómo nos ves? ¿Si estamos muy mal organizados y administrados? O, digo, para necesitar un coach fiscal, pues yo creo que sí andamos medio mal, ¿no? Yo creo que sí, ya todavía nos queda mucho, o sea, como sociedad, ¿no? Como país, creo que sí, todavía falta mucho, ¿no? Para llegar a esa cultura de cumplimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, de la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, sacó el año pasado un manual de cumplimiento tributario, ¿no? Pero bueno, ese no es obligatorio, ¿no? O sea, sería ideal que lo adoptaran, ¿no? Todos los agentes económicos, pero pues digo, no todo el mundo lo hace, ¿no? Y eso de hecho, eso lo toman de España, ¿no? España fue quien inició con esa iniciativa. De hecho, España, pues, es de las administraciones tributarias que van como a la vanguardia, ¿no? En el mundo. Y, y ellos sacaron, ¿no? Y lo sacaron como una norma, de hecho, ¿no? De la 16.002, ¿no? Y ahora, pues bueno, en México nunca se adoptó, ¿no? Esa norma sería ideal, ¿no? Todavía falta mucho trecho que recorrer, ¿no? Ujú. En cultura de cumplimiento, ¿no? En nuestro país siempre andamos viendo cómo darle la vuelta más que cómo cumplir, Sí, siempre anda viendo la gente cómo le da la vuelta. sí, 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 había un chiste que decía, ahorita mismo hay alguien que está viendo cómo darle la vuelta a la ley de gravedad. Sí, Sí, seguramente que sí, sí. sí, sí, Oye, ¿y cuáles de son? mexicanos, ¿no? Sí, seguramente es mexicano. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son los alcances de tu despacho como coach? Digo, por un lado está la parte fiscal. ¿Hay algo más que hagan ustedes ahí? Sí, mira, en la parte de prevención del lavado de dinero, pues sí, el acompañamiento desde el inicio, el registro, ¿no? En el padrón de actividades vulnerables, ¿no? El, el armado del plan, del manual de cumplimiento, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y pues, les cargo todo el cumplimiento de las obligaciones, ¿no?
también incluso la regularización, porque hay muchas que no han cumplido, ¿no? Varios años, están operando varios años y no han cumplido. Entonces también les ayudo con esa regularización. Del lado fiscal, pues igual les ayudo a cumplir con la obligación del beneficiario controlador, con solicitudes de devolución de saldos a favor, con reducción o cancelación de multas por la vía legal, obviamente, ¿no? O sea, cuando de repente les llegan esas multas, sanciones, ¿no? Que luego no están bien fundamentadas, ¿no? Entonces yo puedo ayudarles a pelearlas, ¿no? Y que se eliminen. Entonces, y consultoría en general, ¿no? O sea, pues, todo el coaching fiscal, ¿no? Para quien lo requiera, ¿no? Ok. Y pues llegamos al momento del comercial descarado. Y esta fue una introducción a todo eso que haces y que puedes hacer por uno. Porque también escuchar, y lo primero que yo me imaginé cuando escuché, soy un coach fiscal, que yo no sé qué es, suena interesante porque hay muchos tipos de coaches, pero uno fiscal es como raro en mi mundo, ¿no? Entonces, llegó el momento del comercial descarado donde nos vas a contar, pues, todo esto que haces, dónde te podemos encontrar, cómo te podemos buscar, si tienes algún tipo de servicio que te gustaría que todos conociéramos mejor, pues este es el momento. Así que, pues, arránquese de su ronco pecho. Sí, con gusto. Pues mira, pueden escanear mi código QR que está aquí, ¿no? Y ahí les va a salir mi contacto, pero bueno, les doy, mi teléfono es 55 34 40 6361 y pues me pueden whatsappear, me pueden echar una llamada, ¿no? Y platicamos sobre sus necesidades. Siempre ofrezco una sesión diagnóstica sin costo, sin compromiso, ¿no? Para ver qué requieren y ya a partir de ahí, pues hacerles una propuesta, ¿no? Estoy en LinkedIn como coach fiscal y, y pues bueno, pues los servicios, los que contaba, ¿no? De tanto consultoría fiscal como de prevención del lavado de dinero, creo que una obligación importante que hay que tener en cuenta es la de beneficiario controlador, ¿no? Porque así viene con todo, ¿no? Ya para vigilarla, para vigilar el SAT. Eh, y pues sí, o sea, nadie se va a salvar, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena anticiparse, ¿no? Y no estar a las prisas de, porque ya me requirió el SAT, ¿no? ¿Y ahora cómo le hago, no? Porque luego tienes que tener hasta dónde tienes guardadas las acciones. Hay empresas que ni siquiera las tienen, o sea, las tienen impresas las acciones, entonces, y tú tienes que decir dónde las tienes guardadas, ¿no? Como parte de ese documento del beneficiario controlador. Entonces, pues sí, es mejor actualizarse, ¿no? Si no han hecho la protocolización de sus asambleas ordinarias, ¿no? Sobre todo si ha habido cambios de accionistas y eso también, todo eso le va a pegar al tema de beneficiario controlador. Entonces, pues sí, muchos, sobre todo los que están incumplidos, ¿no? Generalmente la reacción es, no oigo, ¿no? Pero porque el mejor momento para empezar es ahora, ¿no? O sea, ya no dejes que crezca la bola de nieve, ¿no? O sea, no va a haber, o sea, hay que esperar el próximo año, pues puede ser muy tarde. Y... Ok, ¿tienes alguna otra red social aparte de LinkedIn? No, o sea, las otras las manejo para fines personales, Ok, entonces, profesionalmente solo LinkedIn. solo LinkedIn. Oye, pues bien interesante todo este tema de la prevención del lavado de dinero, todo el tema de coaching fiscal. Y pues vas a aprovecharte porque pues eres fan del jazz, fan Claro. del blues, del ajedrez. ¿Quién es tu banda favorita en jazz? ¿O qué estilo de Uy, jazz? ya sé. Me gusta mucho John Coltrane, el maestro Miles Davis, eh, ¿quién más? Art Blakey, este, también es de mis favoritos. Sí, principalmente. Pero de piano me gusta mucho Bill Evans, ¿no? Que también tocó con Miles Davis, Sí, sí, sí. fabuloso, Oscar Peterson. De uno de los nuevos, Brad Meldó. Y el Brad Meldó trío, a veces está como solista, a veces con su trío, pero
Él me parece un músico ya contemporáneo muy, muy bueno. Muy bueno. ¿Y en el blues, quién te gusta? Eric Clapton, Luther Allison, B.B. King, obviamente. Sí, sí, sí. Y yo viví un año en Mississippi, entonces pues, también de ahí viene Ah, bueno, mi sí. gusto por el jazz y el blues. Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Oye, Y ¿y por si Los eres parte? Santos vivía, ¿Mande? y por Los Santos porque vivía a 2 horas de Nueva Orleans. Oye, sí, justamente de eso te iba a preguntar. ¿Cómo es que te gustan los Santos? Es justo en ese año que estuve de intercambio, yo estaba en Mississippi, pues ya casi en la frontera con Luisiana, entonces a 2 horas de Nueva Orleans, entonces pues a través mi ciudad favorita en Estados Unidos, ¿no? Es fabulosa, ¿no? Tuve la oportunidad de ir al Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans. Sí, sí, Yo de 17 años, imagínate, bueno, pues, fue en intercambio, ¿no? Y me la pasé fabuloso, ¿no? Y caminando por las calles, escuchando jazz por todos lados, estás en un parque y así unos viejitos se ponen a tocar así de la nada, ¿no? Y no, es increíble, ¿no? Y pues ya, ¿sabes? Es mucho cariño que le tengo a esa ciudad y pues obviamente, los Santos siempre fueron y ha sido un equipo. sí, sí, sí. Los gloriosos Santos de Nueva Orleans. Sí, no, no, no. No sé si ándale. No sé si te llegó a tocar ver en los estadios a los fans con las bolsas de papel en la cabeza. No, no me tocó. A mí sí. Ya muy divertido. Oye, a ver, Encontré algunos resultados en internet. es que se activa Siri con cualquier cosa. Y del tenis de mesa y el ajedrez, ¿de dónde sale el gusto por ambos? Pues el tenis de mesa, un amigo en la secundaria conocía a otros unos chavos más grandes que eran a veces como campeones nacionales juveniles, ¿no? Y tenían ahí, pues tenían un restaurante, me acuerdo en Oaxaca, que se llama Fontana, y ahí tenían su espacio así enorme, una casona antiguas, ¿no? Ahí espacio para entrenar, y entonces pues ahí nos invitaron, ¿no? Y ahí nos pusimos ahí nos enseñaban a jugar a varios amigos, ¿no? Aprendimos a jugar con raquetas de hules, ¿no? Que ya las especiales, uno rojo y uno negro, ¿no? Y pues ya de ahí le agarré el gusto para torneos, pero sin nada importante, ¿no? Pues siempre me ha gustado así como deporte, ¿no? O sea, además de que es un deporte muy bueno, ¿no? O sea, trabajas muchísimo, ¿no? Los reflejos, ¿no? Sí, reflejos, ¿no? Y es así, yo digo, es como si estás boxeando con una mano, porque pues así le metes el brazo con toda la fuerza en algunas ocasiones, brincas mucho, ¿no? Muy lateral, ¿no? Sí, es un deporte muy padre. Oye, pues qué interesante. Y ya conocimos un poco más de Carlos Ortega Polanco. Y pues lo vamos a volver a Gracias. invitar al podcast, no Un para que gusto. nos hable de temas fiscales y esas cosas que nos dan mucho miedo, porque además pues es fan de Linux, también le gusta Así es. de los temas cognitivos que ponía yo aquí, aspectos cognitivos. Ujú. ¿A qué te refieres con aspectos cognitivos? Pues siempre me ha gustado mucho, o sea, la forma en que, bueno, adentrarme, ¿no? Cómo se toman decisiones, ¿no? Cómo la gente toma decisiones en general, ¿no? En otra vida también estudié economía, ¿no? Entonces también un poco de teoría de juegos me gustaba mucho, ¿no? Entonces me he metido mucho a ese aspecto y el aprendizaje, sigo a un cuate que se llama Andrew Huberman, que tiene un podcast que se llama Huberman Labs, que él es un investigador de la Universidad de Stanford, que es neurobiólogo y oftalmólogo, ¿no? Entonces, pues habla así de un chorro de temas, así desde esa perspectiva, ¿no? Y es súper interesante, ¿no? Todo el funcionamiento del cerebro en general, ¿no? Digo, yo no tengo, yo en la prepa, desgraciadamente, química y biología las pasé de noche, pero luego, pues sí, me gusta como aprender, ¿no? Y ver, ¿no? Y de repente este cuate hace un podcast sobre la dopamina, ¿no? Y cómo, qué efectos tiene en tu vida en general, ¿no? Y da una explicación. Que es el mayor disparador de decisiones erróneas en nuestras Sí, vidas. de todo, ¿no? La dopamina regula nuestra vida en general, ¿no? Es impresionante. Entonces, Completo. ese episodio, sí.
Dije, wow. Junto con la oxitocina, que es la química del abrazo. No, Entonces, pues sí. Pero pues ya hablaremos de estos otros temas en sí, otro momento que tenemos varios temas para seguir logremos salir conversando. de nuevo al podcast. Y sí, pues Sí, encantado. sí, pues muchísimas gracias. Muchísimas Al gracias, contrario, Carlos. Un gusto tenerte aquí y salir un poquito del tema tecnológico y pues esto en el tema de negocios, por supuesto que nos atañe a todos y es bien importante pues el compliance con el tema de el beneficiario controlador, pero además el tema de la prevención de lavado de dinero, que como les decía al principio, es un tema que he empezado a leer mucho sobre todo en mi Twitter, que se ha sí, estado hablando bastante, entonces por eso la invitación. Y pues gracias, Carlos, gracias a pues, todos ustedes. muchas Y ya saben, gracias por la invitación. nos escuchamos la próxima semana. Por ocasión especial, hoy mismo va a salir el podcast, que normalmente publicamos entre martes y miércoles, pero pues ya se nos pasaron unos días ahí por unos temas fuera de nuestro control. Pero pues yo creo que va a salir entre hoy y máximo mañana, viernes. Ya saben, aquí en YouTube Podcast, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Pues nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Así que sean buenos, porque ya saben, para ser malo, soy yo. Cuídense mucho. Gracias por escuchar el episodio de hoy y nos vemos en el próximo. Chao.